Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo el programa de La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 12 de junio de 2023. Los saludo, soy Doris y estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros lunes tras lunes. Y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos habla de nuestra historia, esa historia que a veces no conocemos y que él nos la obsequia, nos la da así de una manera tan exquisita. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, buenas noches. Déjeme acomodar bien, un poquito más cerca del micrófono. Dice nuestro amigo Edson Alberto, hola, buenas noches, un placer acompañar al equipo en esta noche. Tenemos sed de historia. Sí, y también tenemos sed por la onda de calor tan fuerte que estamos teniendo. Estamos a 2.400 metros y es una temperatura bárbara la que tenemos en Ciudad de México. Y bueno, sí nos ha pegado un poquito el calor, bueno, mucho el calor. Y gracias a nuestro amigo Edson que nos envió este mensaje. Y bueno, continuamos el día de hoy con la serie de los Tlatoanis. Ya estamos en el episodio número... ¿cuál es, profesor? ¿El 7? Sí, ¿verdad? Sí, el 7 de los Tlatoanis. Hoy toca hablar de Tizoc. Y también otra cosa se me olvidaba, profesor, pero bueno, aquí nos estamos hidratando. También hidrátense ustedes, amigos, es importante que no estén mucho tiempo también en el sol exponiéndose. De las 12 del día a las 6 traten de estar en un lugar fresco, en la sombra, y hidratarse muy bien. Licenciada, haremos caso de sus recomendaciones. Usted, como licenciada en Educación Física, lo sabe perfectamente. Usted ha batallado mucho precisamente con el calor y me consta que ha padecido pues del sol. Entonces, pues sí, le haremos caso, licenciada. Sí, además también tomen líquidos fríos, pero con pequeños sorbos, así de alguna manera se hidratan más, o si no también con una pizquita de sal y también un poquito de limón, y también eso ayudará para que no para ayudar a que no ahorita se me fue, profesor, retener líquidos y los minerales también. Así es. Bueno, pues ahora sí, profesor. Hay miren, amigos, hay muchas cosas que comentar y hasta el final vamos a decir todos los comerciales que, bueno, son importantes porque el día de mañana viajamos hacia Chiapas y les vamos a comentar todas las actividades que vamos a hacer, así quien esté interesado, por favor, se espera al final para que escuche dónde vamos a estar. También vamos a ir la semana que entra a Jico y a Jalapa, Veracruz, profesor. Sí, hablando de calor, mañana vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez con nuestros amigos de Chiapas, que aparte son tan cálidos ellos que bueno, van a hacer más calor todavía. Son amigos que nos estiman y que estimamos mucho. Y la semana que entra pues vamos a Jalapa. Pero bueno, licenciada, yo quiero, ya iniciando con el tema Luz Verde, licenciada. Adelante, profesor. Yo quiero agradecer, y de veras lo hago de corazón, agradecer a la revista México Desconocido, el que nos tomaron como referencia para un artículo que salió esta semana en la revista, donde yo hago el comentario, citan la fuente, les agradecemos muchísimo, les digo de corazón,
citan la fuente, que es nuestro podcast, donde dicen que yo comenté que los mexicanos utilizaban el término mexico, que yo no lo sé pronunciar bien y que en algún programa yo hasta México, yo le pedí precisamente a la licenciada que lo pronunciara y ella lo estuvo trabajando el término. Es que no es tan fácil. No es tan fácil, es más, a mí me encanta la introducción que preparó la licenciada, el C-Ome J. Mexicateahui. C-Ome J. Nahui Mexicateahui, que lo preparó y se asesoró con el profesor René Martínez, que es especialista en náhuatl. Entonces, yo sé que no son normalmente las personas de México Desconocido, los seguidores de la revista no son tanto nuestros seguidores, quizá no nos conocen mucho, pero subieron ahí la referencia. Y en el artículo, de pronto, quizá por la redacción, se dice, y es que la palabra México proviene de este vocablo, que es en el ombligo del maguey, algo así hicieron una referencia. Y bueno, hubo críticas al respecto. Entonces dije, no, la mitad de ese artículo sí lo comenté yo y está grabado, lo pueden corroborar, sobre que los mexicas, sobre todo cuando se enfrentan a Azcapotzalco contra los tepanecas, ¿sí? de Mastla, empiezan a utilizar el vocablo, ¿sí? de México para impulsarse y que esto lo van a continuar haciendo. Entonces hubo algunas críticas al respecto, que cuáles eran mis fuentes. Bueno, mis fuentes es Fray Diego Durán, y hay otras fuentes, incluso Torquemada lo comenta, y hay un libro, sí es un libro muy como espiritual, sí, de Antonio Velasco Piña, Tlacael, el azteca entre los aztecas, que él toma también diversas fuentes para dentro de la novela que él escribe, utiliza precisamente esa referencia de que se impulsaban los mexicanos gritando la palabra México. Entonces, vale la pena mencionar, amigos, hacer esa aclaración. No es un caso extraordinario ni es un caso único en la historia. De hecho, es algo común entre los ejércitos, ¿sí? Podemos hablar que, por ejemplo, los paracaidistas durante la Segunda Guerra Mundial, paracaidistas norteamericanos gritaban Jerónimo. Al momento de que se lanzaban, ¿sí? En paracaídas, su voz de guerra era Jerónimo. Hablemos de, por ejemplo, la Revolución Mexicana. La gente se impulsaba con gritos y gritaba viva la revolución, muere el mal gobierno, y la gente iba gritando y tirando balazos. El único ejército que mencionaba el nombre de una persona era la División del Norte. La División del Norte, cuando entraba a la lucha, no gritaba muere el mal gobierno, gritaban viva Villa. Era el grito común, ¿sí? Viva Villa, viva Villa, viva Villa. Y con este grito se impulsaban, ¿sí? Entonces, esto lo hemos visto en muchos ejércitos, en muchas batallas, inclusive actualmente los cuerpos cuerpos de granaderos, etcétera, avanzan golpeando con sus toletes sus escudos y van haciendo un ruido, ¿sí? Para impactar, mediante los ruidos, impactar a las personas con las que se van a enfrentar. Y esto sucede en todos los países. O sea, no es algo nuevo. ¿Por qué México tendría que ser la excepción? ¿Por qué, si el mismo Cortés dice que al grito de Santiago, ¿sí? Se enfrentaron en Tapscop, o sea, Tabasco, a los naturales, al grito de Santiago, y que cuando estuvieron en la batalla al norte del lago de Texcoco, cuando están a punto de perder por el rumbo de Tecámac, dice que vieron a Santiago, que se apareció Santiago Apóstol, y empezaron a gritar todos Santiago, 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 y eso los animó dentro de la batalla. ¿Por qué todos los ejércitos lo hacen y los mexicas no? Entonces tenemos las referencias de algunos cronistas que dicen, los mexicas también gritaban México, México, México. Entonces nosotros lo citamos porque es a partir de la lucha contra Azcapotzalco, contra los tepanecas de Mastla, cuando se dice que empiezan a utilizar esta estrategia. De pronto sí hicieron algunos comentarios que agradecemos,
como les hemos dicho, bienvenido al debate, mientras sea respetuoso, bienvenido al debate histórico. Qué bueno que se haga debate histórico. Entonces yo quería hacer esa aclaración. La primera parte, esas son las fuentes, esas son las referencias y las justificaciones de lo que yo dije. La segunda parte yo no lo comenté, pero pareciera que sí. No, yo no lo comenté. Yo me quedo, amigos, yo me quedo con el estudio que hace. Yo les recomiendo mucho este libro, Historia del Nombre y Fundación de México Tenochtitlan, de Pierre Gutiérrez Tibón. Se los recomiendo muchísimo. La verdad, yo lo leí hace muchísimos años cuando el maestro Gutiérrez Tibón todavía vivía. Lo leí hace muchísimos años y para mí ha sido un libro de referencia. Sí, es un libro que estoy consultando constantemente. Les repito el nombre, Historia del Nombre y Fundación de México Tenochtitlan, de Pierre Gutiérrez Tibón. Y él llega a la conclusión de que la palabra México o Mexico significa en el ombligo del lago de la luna, ¿sí? Entonces igual alguien, nos hizo el comentario que cómo era posible que los mexicas gritaran en plena batalla en el ombligo del lago de la luna, en el ombligo del lago de la luna. No, ya es una toponimia. Se convierte esa toponimia en un simbolismo. ¿Qué hacemos ahora cuando está jugando la Selección Nacional de Fútbol y estamos gritando México, México, México? Pues estamos gritando igual en el ombligo del lago de la luna. Seguimos gritando lo mismo, ¿sí? O sea, no gritaban la frase como lo diríamos en español, pero para ellos ya tenía un simbolismo distinto la palabra México, ¿sí? Que, insisto, yo no la sé pronunciar adecuadamente, hay como una exhalación, estoy en lo correcto, licenciada. Así es, profesor. Más o menos nos podría ejemplificar. Nuevamente, profesor, la vez pasada creo que ni lo pronuncié bien, pero voy a tratar de pronunciarlo el día de hoy, México. Así. Qué bonito suena. Sí, se oye como muy melodioso, ¿no? Sí, definitivamente se oye muy melodioso. Y ese es el nombre de nuestro país. Entonces, el nombre original, ¿sí? de nuestro país. Y bueno, pues haciendo esta aclaración y de nuevo agradeciendo a México Desconocido que nos hayan tomado como referencia. Muchas gracias, amigos de la revista. No es una queja contra ustedes, solamente es una pequeña aclaración. Ahorita que usted menciona esto, profesor, yo me acuerdo cuando estábamos en la ISEF todavía, la verdad que nos gustaba mucho andar en las marchas, en mítines y bueno, yo andaba muy metida en todo esto. Una vez me acuerdo que fui a una marcha y llegaban los maestros de Oaxaca y se oía tan fuerte y tan emotivo esa voz de lucha que gritaban y decían el nombre de su estado y decían Oaxaca, 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 y se oía así como si fuera un eco, pero es hermoso, ¿no? Y también recuerdo, profesor, que en el fútbol pues se utilizan las jacas, ¿no? Tan famosas jacas y cómo de alguna manera sí se ven imponentes. A ver, hace usted una mención muy muy importante, licenciada. Yo los invito a ustedes, amigos, a que busquen en YouTube jaca con H-A-K-A, de los maorís de Nueva Zelanda. Es el pueblo original de Nueva Zelanda. Muchos piensan que es un grito de guerra o es un canto de guerra. A veces es canto de guerra porque tiene diferentes interpretaciones y a veces es como un canto a la naturaleza. Pero a mí me tocó verlo en unos Juegos Olímpicos cuando un equipo de Nueva Zelanda va a tener un enfrentamiento y de pronto veo la jaca y dije, ¿qué están haciendo? O sea, impactan, o sea, de por sí la corpulencia de estos deportistas, pero los gestos que hacen, los golpes en el pecho, los golpes en las piernas y la mirada, pero violenta, de furia, ¿sí? Que de pronto cuando yo leí esta referencia de Federico Durán, y yo me acordé de las jacas, dije, no, qué terrible ha de haber sido, o qué impactante ha de haber sido los ejércitos, no solo los mexicas. Es más, hoy vamos a comentar de Tizoc, de que Tizoc ordena que se premie
aquel que capturara un solo soldado o un solo guerrero de Huejotzingo, el actual Huejotzingo Puebla, porque eran tan bravos esos guerreros de Huejotzingo, sí, que era un premio capturar uno. Entonces yo me los imagino con sus colores de guerra, con sus plumas de guerra, sus armas, con los gritos, con la furia, con el coraje, ¿sí? Digo, no, qué impactante debió haber sido aquello. Impactante verdaderamente. Ahorita las guerras son a distancia. En aquel tiempo eran cuerpo a cuerpo las guerras, entonces tenías que impresionar al enemigo, ¿sí? Entonces, por eso sí creemos que en esta parte los cronistas llegan a ese acuerdo de que sí se utilizaba ese vocablo para impulsarse los mexicas. Y bueno, metiéndonos al tema ya más de Tizoc, muere Axayácatl, su hermano, y entonces quien influye de nuevo es Tlacaelel, y de hecho a Tlacaelel le ofrecen el trono y él no lo acepta. Y aquí estoy viendo, se quedó aquí el mensaje de nuestro amigo Fernando Vasallo. Dice: buenas noches, profesor y licenciada. Es probable que a Totostli sí hubiera gobernado debido a que a Tlacaelel le ofrecieron muchas veces el Tlatoani, pero siempre se negó. Hay varias fuentes que lo avalan. Francisco López de Gomara: a Moctezuma le sucedió en el reino una hija suya llamada Totostli, que no había heredero más cercano, la cual casó con un pariente llamado Tezozomoctli. El códice mendocino: muerto Moctezuma y Leocamina, sin hijos legítimos, le sucedió en el trono su hija Totostli, la cual casó con Tezozomoctli, su próximo pariente e hijo de Ixcoatl. Entonces, gracias nuestro amigo Fernando Vasallo que nos da las fuentes. Entonces, amigos, fallece Axayácatl y Tlacaelel es el que mueve los hilos, sigue moviendo los hilos, ya él es grande de edad, y lo habíamos dicho, es un personaje fundamental, ya que se encuentra detrás del trono, y a él se lo ofrecen en varias ocasiones, y fíjense ya cuántos tlatoanis son, donde él es el consejero, donde él es el cihuacóatl, la mujer serpiente, que ya dijimos que no es tanto como una mujer hablando de sexo, ¿sí?, sino la esencia o la característica o el simbolismo. Entonces, amigos, Durán nos platica, y yo sí quiero hacer esta referencia. Nos estamos basando mucho en arqueología mexicana, en la revista Arqueología Mexicana, y en varios textos, varias conferencias, y en Fray Diego Durán. Yo quiero hacer esta mención por lo siguiente. Cuando Tizoc toma, que su nombre real de Tizoc, nos lo dan ya los castellanos. De hecho, su nombre es Tizocicatzin. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, o Tizoc. Ajá, entonces, más fácil para los castellanos, le dicen Tizoc. Que bueno, como se nos dificulta un poco la acentuación, y aparte estuvo la película de Pedro Infante, de Tizoc. Y el niño Tizoc también. Y la de Alberto Vázquez, sí, Alberto Vázquez, ¿verdad? Sí. Mi niño Sí. Tizoc. Entonces se nos quedó el vocablo Tizoc, pero él era Tizoc. Entonces, que por cierto, ahí se deforma mucho, yo sé que no es el tema, pero se deforma mucho esta imagen que tenemos de nuestros naturales, porque obviamente nuestros naturales no hablaban como Tizoc en la película de Pedro Infante, nadie hablaba así, pero bueno, se quedó y nos quedamos con esa idea o con ese cliché de que así hablan nuestros naturales, como lo hizo Pedro Infante. No le critico para nada su actuación, muy buena actuación de él y de María Félix y todos los que estuvieron ahí, Andrés Soler, etcétera. Muy buena actuación, pero sí había esos errores. Entonces nos quedamos con el Tizoc, pero es Tizoc. Él dura muy poco tiempo en el poder, amigo. De hecho no tenemos el dato exacto de su nacimiento. Es probable que haya sido en 1436. Es muy, muy probable.
y él va a morir en 1486. Eso significa que muere de 50 años de edad, muy joven, y quiere decir que asciende al trono a los 45 años de edad. Realmente, pues no un jovencito, pero tampoco era grande. Y bueno, platican los cronistas de que 4 días después, o sea, dura todos los rituales funerarios que aquí nos presenta Fray Diego Durán, pues llenos de ofrendas, llenos de obsequios de todos los altépetl que estaban sometidos por los mexicas, se hacen presentes y se hace esta reunión con los principales, sobre todo Nezahualpili de Texcoco, que era hijo de Nezahualcóyotl, ¿sí? Y Chimalpopocatzin de Tacuba, que pues forman la Triple Alianza, y el que influye, bueno, es Tlacaelel, diciendo es que el que sigue en la sucesión pues viene a ser Tizoc, ¿sí? Por orden de Moctezuma, del primer Moctezuma, ¿no? De que sus 3 hijos, dice Tlacaelel, que había dado la instrucción a Moctezuma, que sus 3 hijos tenían que gobernar. Entonces, pues muere el primero de ellos, y bueno, ahora le tocaría a Tizoc. Entonces, son 4 días de rituales funerarios, donde, insisto, hay ofrendas, se construye, según platica Durán, se construye una especie de monumento o pira funeraria, donde Axayácatl es investido con los ropajes de 4 dioses distintos, y posteriormente viene la cremación, luego recoger los restos y enterrarlos. Ahí me llama la atención cuando leo a Fray Diego Durán, me llama la atención, y es que les digo, no tenemos más fuentes, bueno, hay otras, pero son muy, muy parecidas. Me llama la atención porque utiliza vocablos, pues totalmente castellanos, pero expresiones, más que nada expresiones. Dice, y es que Tlacaelel le dijo a fulanito, id con Dios. Y dices, a ver, id con Dios, eso es muy, muy cristiano. Sí, muy cristiano, y ya nada más faltó que le dijera que Dios te bendiga o algo así, lo digo con respeto. Pero bueno, no puede ocultar su formación religiosa, Fray Diego Durán. Y para él, pues como lo dije hace poco en una entrevista de radio, pues leerlo es casi chorrea sangre, sus escritos. De hecho, Fray Diego Durán nace en 1537. O sea, ni siquiera él vivía, claro, mucho menos vivía aquí en América, pero no vivía cuando esto sucedió, muere en 1589. Y él escribe su crónica entre 1867 y 1880, según él lo dice de fuentes originales. Lo tengo aquí en la mano, la versión de Porrúa, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, de Fray Diego Durán. El tomo 2 es donde habla de todo esto. Y él dice que sus fuentes lo vivieron, pero entonces, amigos, estamos hablando de que él escribe esto entre 1867 y 1880. Y si muere Axayácatl en 1481, estamos hablando de que la gente que según Fray Diego Durán consultó, pues ya tenía 100 años de edad. O sea, muy poco creíble, definitivamente muy poco creíble sus fuentes. ¿Por qué? Porque no creo que hubiera habido mucha gente mayor de 100 años de edad. Aparte, después de la conquista se vino la viruela, se vino el sarampión, y pues la gente más vulnerable fallece. Fue una mortandad terrible con las enfermedades que trajeron los conquistadores. Pues yo no creo mucho en las fuentes, y sobre todo hay otro detalle muy importante. Fray Diego Durán es dominico, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Amigos, los dominicos son los perros de Dios. Y a ver, aclaro, no lo estoy diciendo como insulto, no, ellos se autonombran así.
Los dominicos se autonombran los perros de Dios, refiriéndose al perro como el que defiende, el que tiene la rabia, ¿sí? O sea, somos unos perros para defender a Dios. Ellos tienen por obligación, amigos, desde que entran a la orden dominica, de estudiar 4 horas diarias. Diarias, o sea, no es horario escolar de lunes a viernes, no. Diario tienen que estudiar mínimo 4 horas. ¿Sí? Y todo el tiempo tienen que estar estudiando, porque son los que defienden a Dios, son los perros de Dios, y les digo, lo dicen con esa bravura, con ese significado. Y la parte más importante, la Santa Inquisición eran los dominicos. Por eso, porque son los perros de Dios, ellos son los inquisidores. Aunque no era un inquisidor, Fray Diego Durán, pero pertenece a la orden que tenía la Santa Inquisición. Entonces leemos a Durán y encontramos frases como, es que invocaron al demonio, invocaron a Lucifer, así, de plano, y es que el demonio les dijo esto, y está todo empapado, toda la crónica de Durán están empapados de este tipo de conceptos. Se los digo por lo siguiente, porque platica Durán que lo primero que hicieron los mexica fue entrar en combate con Meztitlán. Meztitlán está un poquito al norte en el estado de Hidalgo, porque requerían prisioneros para la entronización de Tizoc. Para entronizarlo necesitaban prisioneros para sacrificarlos. Entonces es la primer batalla ya, digamos, bajo la responsabilidad directamente de Tizoc, ¿sí? Es conseguir prisioneros para su propia entronización, pero no olvidemos que él había sido un tlaquetécatl. Tlaquetécatl es como un general, como el comandante. O sea que sí era un guerrero, Tizoc, sí era un guerrero. Y lo comento por lo siguiente, porque realmente va a tener pocas conquistas, va a ampliar muy poco el territorio de injerencia de los mexica, que es algo que le va a costar críticas a Tizoc, según Durán, según Torquemada. Se la pasaba metido en su palacio, salía muy poco, lo que hace es como sofocar algunos levantamientos, solamente van a Meztitlán. Pero ¿qué pasa en Meztitlán? Les digo, está en el norte del estado de Hidalgo. Y van por prisioneros para sacrificarlos. La cuestión es que los guerreros de Meztitlán eran pocos, era una población un tanto pequeña, no comparado a Tenochtitlán. Entonces, para llegar a Meztitlán hay que pasar por una cañada, ¿sí? Un pequeño valle dentro de una cañada, pero pequeñito valle, o sea, es angosto, y va el ejército mexica, entra, ¿sí? Por esa cañada a ese muy pequeño valle para poder llegar a Meztitlán, y ahí es donde los sorprende la gente de Meztitlán. Ahí los sorprenden, de tal forma que no pueden desplegarse. Aunque van miles de guerreros mexica, no se pueden desplegar. ¿Cómo les explico? Es como subirse al metro a las 7 de la mañana, que está todo el mundo apretado, todo el mundo pegando uno con otro. Así iban los guerreros mexica, estaban amontonados. Entonces no había posibilidad de desplegarse. Y en Meztitlán los estaban esperando porque sabían que iban sobre ellos, y lo que hacen es formar una línea que los está deteniendo. Y aparte le piden ayuda a los huastecos, que los huastecos, aunque allá habían sucumbido con Moctezuma, pero se estaban rebelando. Entonces no pudieron pasar los mexica, no pudieron pasar, porque les digo, era muy estrecho, y todos amontonados, pues ¿cómo puedes manejar el macahuitl? ¿Cómo puedes hacer movimientos? No puedes, porque estás uno pegado al otro, y son derrotados. Aunque
fue una derrota, pues sí, realmente causó un tanto de malestar en México, puesto que sí consiguen, algunas fuentes dicen 30 prisioneros, otras fuentes dicen 40 prisioneros para ser sacrificados, pero mueren 300 mexica, mueren 300 guerreros, ahí todos apretujados, y los de Mestitlán, bueno, huyen, apoyados por los huastecos, pero realmente fue una victoria de ellos. Sí, realmente fue una victoria. Entonces, aunque llega el ejército mexica, llega derrotado, con muy pocos prisioneros. Y les estoy diciendo esto, unas fuentes dicen 30, otros 40. Me adelanto un poquitito, licenciada, con un comentario. ¿Saben cuánta gente dice Durán que fue sacrificada posteriormente, luego de una batalla que va a dar a Huizotl, que bueno, platicaremos la semana que entra de Ahuizotl, que sí, sus conquistas son enormes, y llega hasta lo que es el istmo de Tehuantepec, y dice Durán, que capturan a 80.400 guerreros. ¿Sí? 80.400 guerreros. A ver, para capturar 80.400 prisioneros, ¿cuánta gente necesita? Por lo menos dos por cada prisionero para irlo cuidando. ¿Sí? Estaríamos hablando de más de 160.000 guerreros cuidando a 80.000 prisioneros, y que todos fueron sacrificados en el Templo Mayor. No sé, amigos, ustedes qué piensen. Yo creo que como que se exageran. Yo creo que se exagera. Entonces, comparemos los números. 40 guerreros solamente capturan en Mestitlán, y posteriormente a Huizotl captura 80.000. Pues sí hay una exageración. Creo que es notoria y evidente. Pero bueno, los cronistas dicen que Tizoc pues no es tan belicoso, sofoca algunas rebeliones, se revela los maclacincas, que habíamos comentado que el pueblo maclacinca queda a la mitad, entre la frontera entre los purépecha y los mexica, están los maclacincas. Yo les recomiendo, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir, alguna ocasión hace años, tuvimos la oportunidad con la licenciada Doris de visitar Teotenango. Visiten la zona arqueológica de Teotenango. Es una montaña, y así como les recomendamos Malinalco hace unos programas, visiten Teotenango. Es impresionante, es una fortaleza verdaderamente. Y nada más estábamos la licenciada y yo en toda la zona arqueológica. Pagamos nuestra entrada y nada más estábamos ella y yo en toda la zona arqueológica. Sí, una experiencia formidable, que ahorita, bueno, voy a extenderme un poquito en esa parte, que era, digamos, la ciudad principal de los maclacincas. Entonces, aunque ya habían sido sometidos, varios pueblos notan la apatía, hay cierta apatía en Tizoc, y no lanza a sus ejércitos, no amplía las fronteras, sofoca algunas rebeliones, sobre todo, les digo, se va a enfrentar con Huejotzingo, que tienen excelentes guerreros, va para la zona otomí, que también son famosos los guerreros otomíes, va para la zona maclacinca, y todo lo va a dejar grabado en una piedra que conocemos como la piedra de Tizoc, y que se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entren ustedes a la Sala Mexica, y del lado derecho, ustedes van a ver allá al frente la Piedra del Sol y la hermosa Coatlicue. No lleguen hasta allá, sino hacia el lado derecho van a encontrar una piedra circular. De hecho, el diámetro es de 2,66 m, tiene una altura de 93 centímetros de alto. El círculo en total son 8 metros, más de 8 metros, donde hay 15 batallas que gana Tizoc, y que están ahí grabadas en este monolito, piedra basáltica. Está impresionante el monolito. Y
y, y solamente en una acuérdense que se reflejaba cuando el guerrero sometía a otro pueblo, se reflejaba con el guerrero sometido tomado de los cabellos. Entonces, hay 15 poblaciones que están tomadas, entre ellos, les digo, Huejotzingo, Matlacincas, etc. Y en sola una de ellas aparece Tizoc. En los demás aparecen otros personajes, quiere decir que fueron sus generales. O bien fueron batallas que ya había ganado previamente Tizoc, porque les digo, él llegó a ser Tlacatecatl, esto es capitán, porque pues en poco tiempo no peleó tantas batallas, les digo, fue un tanto apático en esa parte. Comenzó obras de reestructuración, la cuarta reestructuración del templo, más bien continuó esta remodelación del templo mayor que había iniciado su predecesor. Y lo que nos hereda, les digo, es la piedra de Tizoc. Pero yo aquí quiero hacer un alto, amigos, porque si ustedes van al Museo Nacional de Antropología e Historia y pueden observar la piedra, yo lo viví, amigos, licenciada, la primera vez que yo en secundaria me llevaron al Museo Nacional de Antropología. Y me acuerdo perfectamente, esa piedra se puede ver por arriba, hay como una escalinata, se puede ver. Y justo en el centro hay un hueco, justo en el centro de la piedra, que es un sol, es la imagen de un sol. Hay un hueco y luego hay un canal abierto, que va a terminar en la orilla, y luego el canal baja. Y nos lo explicaron así: es que aquí se depositaban los corazones, ¿sí?, de los sacrificados, y este canal es para que corriera la sangre y cayera hasta el piso. Y nos horrorizamos de pensar que aquel hueco, más grande que una mano, estaba lleno de corazones ensangrentados y que la sangre escurría por un costado. Les estoy hablando de los años 70, amigos, yo en secundaria, finales de los 70, y esto fue lo que nos dijeron. Pasan los años y está ya más que claro, no solo lo digo yo, creo que yo no tengo la autoridad que, por ejemplo, el maestro Matos Moctezuma, que, por ejemplo, Miguel León Portilla. O sea, mis respetos para Matos Moctezuma y León Portilla y otros grandes arqueólogos y etnógrafos, etcétera, y todos llegan a la conclusión de que esto fue hecho a propósito, de que probablemente en el siglo XVII le abrieron ese hueco a la piedra, porque se ve que, es más, es un corte burdo, totalmente burdo. La piedra está magníficamente tallada. Si fuera hecho para que escurriera la sangre, estaría perfectamente hecho por lo mismo mexica. Entonces se ve que falsificaron. Es como, ahorita lo mencionaríamos, falsificar la escena del crimen, ¿sí? Pero de una forma por demás burda. Entonces, cuando yo me impacto mucho siendo estudiante de secundaria, y ya al paso del tiempo que comienzo a estudiar historia y ya veo de otra forma, digo, vean cómo nos siguen metiendo esas ideas de los sacrificios y nos horrorizamos de nuestro pasado. Nos seguimos horrorizando de nuestro pasado. Entonces, el engaño está ahí, es un engaño del siglo XVII. Era para confirmar todo lo que, por ejemplo, dice Durán, y que vamos a platicar la semana que entra, de 80,000 prisioneros muertos en el Templo Mayor. ¿Cuánto tiempo me llevaría a mí poner a una persona en un altar, llegar con un cuchillo de pedernal, que tengo que tener demasiada fuerza, de un solo golpe romperle el esternón, las costillas, sacar el corazón latiendo, cortar, ¿sí?, todas las venas y arterias, y luego sacar el cuerpo? ¿Cuánto tiempo me llevaría en una persona? ¿Qué les gusta? ¿10, 15 minutos?
A lo mejor alguien dice, no, pues más rápido, 5 minutos. Se me hace a mí muy rápido. Pero bueno, ¿en cuánto tiempo sacrificarían 80,000? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Entonces, amigos, había cosas increíbles, totalmente increíbles. Las cartas de relación de Cortés son increíbles, no increíbles por magnificencia, sino porque no podemos creer en lo que decía Cortés. Y vemos los cronistas y no tiene lógica, no tiene sentido. Y más si vemos que la piedra de Tizoc es más que evidente. Véanlo ustedes por internet, busquen la piedra de Tizoc y vean ese canal ahí abierto, según esto, para que escurriera sangre, que empezando, si la piedra es plana, amigos, si la piedra es plana, normalmente para que escurra algo tiene que ir por gravedad, tiene que bajar, entonces lo hacemos una inclinación. No tiene ninguna inclinación. O sea, no se hubiera vaciado la piedra. O sea, es falso. Están poniendo o utilizaron esa piedra que por suerte se salvó. ¿Cuántas? Es idéntica a la piedra de Moctezuma, del primero, pero esa se respetó. Se respetó la Coatlicue, se respetó la piedra del Sol, pero hubo muchísimos monumentos más que los hicieron pedazos para que sirvieran de cimiento a las casas de los conquistadores. ¿Cuántas más bellezas? Que bueno, para ellos no eran bellezas porque eran demonios, porque para todo lo que significaba las imágenes prehispánicas eran demoníacas, satánicas, etcétera. ¿Cuántas cosas se habrán destruido? Y no solo estoy hablando de la cultura mexicana, sino de todas nuestras grandes culturas. ¿Cuántas cosas se destruyeron con la conquista? Pero bueno, aquí la prueba, o sea, está falsificado este canalito, véanlo ustedes, totalmente falso, y todos los grandes historiadores lo mencionan, ¿sí? De que es falso. Pero por lo menos en los 70s a mí me dijeron que era original. Pues no, ya con más estudios, pues se ve cómo se falsifica esa prueba para hacernos creer, ¿sí? De tal cantidad de sacrificios. Ahora, lo que sí, que pudiera haber sido para los ejercicios gladiatorios. Esto es, que había un ritual, quizá incomprensible ahora para nosotros, pero había un ritual donde un guerrero se subía a esta plataforma, o sea, servía como plataforma, y en la parte del centro quizá había un hueco por donde pasaba una cuerda, donde era atado este prisionero, y era atacado por guerreros y él se defendía. Era pues sí, un ejercicio gladiatorio, que de aquí, ya lo platicaremos, vendrá un gran guerrero tlaxcalteca que será Tlahuicole, y que él derrota a todos sus oponentes, más de 20, los derrota, y él estando atado arriba de esa piedra. ¿Sí? Es como parte de los rituales que se efectuaban. Pero esto ya lo veremos cuando hablemos del segundo Moctezuma, y hablaremos de este gran guerrero Tlahuicole, lo mencionaremos. Pero bueno, ¿qué pasa, amigos? La gente se desanima de Tizoc. La gente se desanima, les digo, es un hombre muy callado, la gente no lo ve, no sale prácticamente del palacio, su primera batalla la pierde, y de hecho va a haber otras batallas que van a perder los mexica. Para esto los que van a agarrar fuerza son los purépechas. Después de haber derrotado a Axayácatl, o sea, al gran Axayácatl lo derrotan los purépecha, y los purépecha empiezan a crecer muchísimo, y se va a dar una guerra que por muchos años se pensó que era un mito. Ahora se ha comprobado que fue cierta esa guerra, llamada la Guerra del Salitre, que va a tener Zuangua, que era el Cazonzi de Michoacán, y que es el que derrota a Xayácatl, y se va a ir contra la gente de Colimán. Por eso el estado de Colima se llama así, por Colimán, que era el líder, ¿sí?, de toda esa zona. Se van a ir contra ellos. De hecho,
comienza la expansión purépecha, y es la guerra del salito porque encontraron yacimientos de sal, y la sal era muy importante. La sal, acuérdense amigos, que conserva los alimentos, o sea, el salar la carne conserva los alimentos, y es importante la conservación porque luego puede haber sequía, mueren los animales, entonces pues no hay carne, y era muy importante la sal, que era algo que tenía muy controlado los mexicas contra los tlaxcaltecas. Tenían muy controlado, les prohibían la sal. Entonces tenían muchos problemas de alimentación, pero fue un pueblo que nunca cedió ante los mexicas. Pero bueno, resulta que los cronistas nos dicen que algunas gentes decían, no funciona Tizoc, no funciona. Entonces en una ocasión llega él a una recepción que le hacen, ¿sí? Y de pronto empieza a sangrar por la nariz y luego por la boca, y empieza a vomitar sangre después de una comida que le dan. Seguramente fue envenenado, sí, seguramente fue envenenado. Hay dos versiones. Yo me voy con la primera. Una dice que fue envenenado por gente cercana a él. Quizá fue instrucción de Tlacaele, no lo sabemos, o el mismo Agüizotl está detrás de todo esto porque sabía que si moría Tizoc, él ya era el único heredero probable del trono. Y hay otra versión que dice que fue embrujado. Yo no lo creo, que se consiguieron brujas por el rumbo de Coyoacán para que lo embrujaran y lo mataran, y que estas brujas pudieron entrar a Palacio. Pero fíjense, ya de por sí la palabra bruja es una palabra castiza, ¿sí? Entonces son cronistas castizos que dicen, es que sufrió una brujería. Les digo la interpretación que ellos le dan. Sí, probablemente pudo haber entrado gente que le prepararon alimentos, y alguna sustancia, alguna planta, le provoca un envenenamiento a Tizoc, y fallece pues con solamente 5 años de gobierno de Tenochtitlan. Fue muy rápido, fue el que menos tiempo duró, fue muy rápido. De hecho, hay pocos datos porque tuvo pocas acciones. Él va a dejar descendientes, pero bueno, ahora la línea de sucesión va por Agüizotl. Y curiosamente vamos a tener 6 tlatoanes, de los cuales vamos a hablar un poquito. 6 tlatoanes después de Cuauhtémoc, pero ya impuestos por los castellanos. Ellos los imponen, y uno de ellos es descendiente de Tizoc, ¿sí? Don Diego aquí lo anoté porque está un poco complicado el nombre, Don Diego de San Francisco Tehuizquiquitzin. Él era descendiente de Tizoc y llegó a ser tlatoani, pero ya, digamos, para nosotros el último tlatoani pues va a ser Cuauhtémoc. Y hay 6 que son posteriores, pero les digo, ya impuestos. Uno de ellos sí es descendiente directo, es hijo de Tizoc. O sea, se va a cortar la línea de sucesión y nos vamos a ir ahora con Agüizotl. Entonces ya tenemos 2 tlatoanis asesinados. Tenemos a Chimalpopoca, ¿sí? Y tenemos a Tizoc. Y bueno, tendremos ahora, platicaremos la próxima semana del gran Agüizotl, y después del que será el tercer asesinado, sí, siendo tlatoani, que es Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, en sí no hay tanto que hablar, hay pocas referencias acerca de Tizoc, y pues no hay mucho más que comentar. Yo quería comentar esa parte de la piedra de Tizoc como una falsificación, esa grieta que le hacen. Le surgía a los mexicas quitar a Tizoc del poder. Entonces todo indica que fue envenenado, ¿sí? No sabemos por quién, pero es muy probable
por las circunstancias, ¿sí? Cuando con la filosofía actual de los criminólogos dicen, bueno, ¿quién se beneficia con la muerte de alguien? Ese es el primer sospechoso. ¿Quién se benefició con la muerte de Tizoc? Pues Ahuizotl. Entonces, pues como que las sospechas van hacia él, pero no hay nada para comprobarlo. Lo que sabemos es que empezó a vomitar sangre y a sangrar por la nariz, etcétera, y cae muerto. Se va a hacer el mismo protocolo, sus exequias, lo van a vestir con los atuendos de 4 dioses, lo van a incinerar y bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado, porque se guardaron los restos y no se han encontrado los restos de ningún tlatoani. Esperemos que un día pudiéramos encontrar los restos de alguno, que serían cenizas, pero seguramente están en alguna caja de piedra o algo así, supongo. Quizá algún día nuestros arqueólogos puedan encontrar los restos de algún tlatoani. Y es lo único que tendremos que platicar de Tizoc, licenciada y amigos. Igual entiendo, profesor, que también lo que es su nombre no está muy clarificado. De hecho, el glifo onomástico es el de una pierna perforada. Y bueno, según la traducción está pues sí basada en este glifo y quiere decir también el perforado, y que tiene que ver con el sacrificio, algo así, tengo entendido. Sí, porque aparecen diferentes glifos. Una es una pierna como con puntitos que habla de perforaciones, pero en otra aparece una punta de maguey, y sabemos que las puntas de maguey se utilizaban para hacer ese sacrificio, entonces probablemente se refiera a ello, de que era alguien que hacía sacrificio sobre todo por Huitzilopochtli o Quetzalcóatl. Y ahora con las diferentes fuentes, profesor, bueno, usted comenta que es hijo de Moctezuma, y en otras fuentes mencionan que es nieto de Moctezuma. Entonces, bueno, pues sí hay divergencias, ¿no? Pero el caso es que sí hay muy poco de qué hablar de este Tlatoani. Y pues ¿qué más decir de él? En sí no hay tanto. Y ahorita que estaba usted mencionando sobre la piedra de Tizoc, sí se ve muy burdo ese canal. De hecho, se cortan las imágenes que se tiene, ¿no? en la piedra, y pues ahí se nota, ¿no? La falsedad, eso creo yo también. Sí, y si ustedes lo observan, son 15 batallas las que están reflejadas en la piedra de Tizoc. Y hay una imagen muy curiosa, amigos y licenciados, hay una imagen muy curiosa donde está dominando, si mal no recuerdo, es al pueblo Matlacinca, que pareciera que al que está dominando es un hombre barbado. Y tenemos como que la falsa idea de que nuestros antepasados eran totalmente lampiños. No, empezando por Quetzalcóatl. Era un hombre blanco y barbado. Y sí había barba. Quizá no la barba abundante, sí, porque son de zonas frías. Los europeos son de zonas muy frías. Por lo tanto, su evolución fue distinta y tienen más vello. Y aquí había menos vello, pero sí había bigote y barba. Y les digo, se puede reflejar ahí en la piedra de Tizoc, donde domina a un pueblo, y este pueblo está representado por alguien con barba. Está curioso, o sea, la verdad, si van al Museo Nacional, pues observen la piedra de Tizoc un buen rato, licenciada. De hecho, hablando de los museos, nos comentaban, profesor, de un museo que está casi olvidado en San Luis Potosí. Ahorita no recordamos el nombre de la zona, pero sí nos dijeron, por favor, ayúdenos para que vengan más personas, y bueno, lo vamos a checar, claro que sí. Y sí sería importante, profesor, que
que rescatáramos nuestros museos, ¿no? Que desafortunadamente igual nos ha pasado que llegamos a ir y los museos solos. Por eso hace ratito comentaba que alguna ocasión tuvimos oportunidad de estar con la licenciada Doris en Teotenango, la ciudad principal de los Maclacincas, completamente sola la zona arqueológica, completamente sola. Y así hemos encontrado varias zonas arqueológicas y me acuerdo de un programa que ya hicimos hace varios años donde hablábamos de varios museos, que el programa lo hicimos en septiembre y tomamos una noticia que daba un periódico de circulación nacional donde hablaba de algunos museos que en todo el año no habían recibido una sola visita. Me acuerdo mucho que uno de ellos era donde están las joyas del pescador, sí, allí en Veracruz, que en todo el año, y era septiembre, no habían recibido un solo visitante, uno solo, en 9 meses. Entonces, sí nos llegó un mensaje, lo estaba localizando a la licenciada, si no es ahorita, la próxima semana lo mencionamos. Y hay muchas zonas arqueológicas, amigos, muchas zonas arqueológicas, pero desconocemos tanto de nuestro pasado porque nos hemos avergonzado de nuestro pasado que evitamos ir a estos lugares, no vamos. Últimamente se puso de moda por el 21 de marzo y llenarse de energía, etcétera, vamos a la zona arqueológica, pero lo digo, perdón si llego a ofender a alguien, pero me ha tocado ir a Teotihuacán un par de ocasiones en esa fecha y es triste ver que hay mucha gente que sí va con respeto yo esas ideas de que van a tomar energía, van de blanco, respeto yo esas ideas, pero de pronto vemos en otras partes pues gente bailando, alcoholizándose, lastimando la zona arqueológica, grafiteando, y dices, mejor no vengas. O sea, la verdad, no vengas. Las zonas arqueológicas no son para llenarse de energía, pero si alguien quiere llenarse de energía lo puede hacer, pero van y respetan. Pero hay otros que nada más van a perder el tiempo y a dañar nuestro pasado. Y que no les interesa en lo más mínimo, sí, su identidad. No les interesa. Entonces, mejor no vayan. O sea, hay lugares para ir. Mira, vas, te alcoholizas si quieres, tomas lo que tú gustes, no hay problema. Y bailas y te diviertes, pero no hagamos eso en una zona arqueológica. Les repito, pero es a raíz del desconocimiento. Por eso yo les puse ese ejemplo. Cuando en secundaria ahí me llevaron y vi la piedra de Tizoc, me horroricé. Sí, claro. Me horroricé y dije, no, ¿cómo puedo yo presumir esto? Ahora lo presumo. Ahora sí. Bueno, desde hace muchos años, claro, pero aprendí a sentir orgullo por mi pasado, que es el de todos los mexicanos, de costa a costa y de frontera a frontera. Pues muchas gracias. Gracias, profesor, por seguirnos ilustrando, por seguirnos ayudando a conocer más de nuestra historia. También nos mencionan que estaría bien que nos hablara de el virreinato. Y pues amigos, nos vamos. Tengo varios comentarios, varios comerciales que hacerles. Así que de rápido saludo a Armando Osorio y a su hijo Axayacatl de 4 años, son de Oaxaca ellos, a Jonathan Rodríguez que nos encontró en el centro histórico. Y se siente muy muy bonito que de repente así que voltean a verte y te dicen, licenciada Doris, sí, ¡ay, yo soy Jonathan, yo los escucho! Y de verdad, qué emoción, gracias Jonathan por saludarnos y por, pues bueno, ahí encontrarnos, porque él nos encontró. Bien, también, ahora sí, también saludos a Soledad Rizo, a Gisela Casillas, de Zapopan, y ahora sí los comerciales, amigos. El martes 13, que es el día de mañana, para aquellos amigos que no pueden ir a la conferencia del miércoles o que no pueden también desplazarse a San Cristóbal, vamos a hacer una mini banquetera o una pequeña reunión. Pues sí, para aquellos que no pueden asistir, será en Tuxtla Gutiérrez. La cita es en el Parque de la Marimba a las 6:30 de la tarde.
en donde están las letras de Tuxtla. Amigos, allá los esperamos. Mañana. Es mañana. Y esto fue así de rápido porque, bueno, no se tenía pensado hacerlo, pero sí, el día de mañana por allá los esperamos. Y ojalá que los amigos que vivan en Tuxtla nos escuchen y vayan. Bueno, seguimos. Ahora sigue también el miércoles 14, a las 9 de la mañana en el Teatro de la Unicach. El acceso se realizará desde las 8:30 de la mañana. Y este mismo día a las 7 de la noche, la tradicional banquetera en San Cristóbal de las Casas, amigos, en el kiosco del Parque Central a las 7 de la noche. No se los olvide. Y la próxima semana estaremos por allá en Jico, Veracruz. El profesor dará una plática para los alumnos del Grupo Escolar Simón Bolívar. Y el martes 20 tendremos también reunión banquetera en Jalapa a las 7 de la noche frente a Catedral. Sí, son muchos anuncios, profesor. Ya nos pasamos también de tiempo. Y bueno, saludos también a Gustavo Galvez de Illinois, Estados Unidos, y a Gonzalo de Irapuato, Guanajuato, y a su amigo Ever Facio. Pues amigos, que estén muy bien, cuídense mucho. En la página de Facebook están todos los detalles, por si igual se me pasó algo, que creo que sí lo dije todo bien, pero en la página de Facebook ahí pueden ver las actividades que vamos a tener en Chiapas ya en la próxima semana. Bueno, en los siguientes días vamos a subir los anuncios de Veracruz, de Jalapa, de Jico. Sí, profesor. Pues nada, amigos, que ya son las 11 y de hecho nosotros tenemos que estar en el aeropuerto a las 4:30 de la mañana porque volamos al ratito para allá, para Chiapas. Mañana en la mañana ahí estamos en Chiapas y mañana hacemos la primera reunión, licenciada, con nuestros amigos que lleguen. Sí. Y pasado mañana la conferencia. Va a estar buenísima, está súper interesante la historia del sindicalismo en México. Vamos a decir muchísimas cosas de la historia del sindicalismo para nuestros amigos del sindicato de la Universidad de Ciencias y Artes. Ahí vamos a estar. Chiapas. Y hay 100 lugares, ¿verdad? O sea, bueno, van a estar los amigos del sindicato, pero dejaron 100 lugares para amigos que quieran entrar a la conferencia. Ahí están los números de teléfono en la página, se comunican ustedes y tienen acceso a la conferencia. Ahí vamos a estar pasado mañana en la mañana. Así es, y pues ya nos vamos. Muchas gracias, amigos, los esperamos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a transmitir desde Jico, Veracruz. Sí, la semana que entra la transmisión es desde Jico, Veracruz, porque salimos el lunes en la mañana rumbo a Jico y el martes la banquetera ahí en frente a Catedral, ahí en Jalapa, Veracruz. Bueno, ahora sí nos vamos. Cuídense, que estén muy bien, síganse hidratando, no se olviden de tomar agua, aunque no tengan sed, por favor. Hasta luego, amigos, ahora sí, nos vamos. ¿Qué otra cosa? Sí, ya, nos vamos. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. México.